Buenos días jóvenes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les saluda el profesor José Luis Castillo. El día de hoy vamos a trabajar el curso de razonamiento aritmético. Y el tema que he preparado es distribuciones numéricas. Nuestro propósito para hoy es reconocer, analizar y resolver problemas sobre distribuciones numéricas. Bien, mis jóvenes estudiantes, vamos con nuestro primer problema para reconocer una distribución numérica, y dice así: distribuye los números del 1 al 8 en las casillas del gráfico mostrado, de tal manera que cada fila de 3 sume 15. Luego, indica la suma de las casillas sombreadas. Bien, mis jóvenes estudiantes, para poder resolver este problema, lo primero que debemos hacer aquí es reconocer el problema en sí. Bueno, me están diciendo que yo tengo que distribuir números del 1 al 8, ¿no? Sin repetir obviamente, de tal forma que cada fila de 3 sume 15. Entonces, mis jóvenes estudiantes, lo primero que voy a hacer aquí es, en los números que están aquí en el centro, le voy a colocar letras X, Y, Z y W, de tal forma que me voy a dar cuenta de lo siguiente. Me voy a dar cuenta que esta fila y esta fila suma 60. Ahora, si yo sumo todos los números que están aquí, que no son más que del 1 al 8, ¿no? Tendré esta suma, y luego me voy a dar cuenta de que el número X, ¿no? El número X se va a sumar una vez, dos veces. El número Y se va a sumar una vez, dos veces. El número Z se va a sumar una vez, dos veces. Y el número W se va a sumar una vez, dos veces. Quiere decir eso, mis jóvenes estudiantes, que una de las veces estará aquí, del 1 al 8. Y otra de las veces lo tendré que indicar acá. Entonces, bueno, operando aquí, me doy cuenta que del 1 al 8 suma 36. El 36 lo paso a restar y me voy a dar cuenta que X, Y, Z y W es 24. Pero jóvenes estudiantes, ¿a nosotros qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la suma de las casillas sombreadas. Y las casillas sombreadas, simplemente esa suma se obtendrá así. Los números suman en total 36. Y los números que no están sombreados, por decirlo así, suman 24. Si yo resto la suma de todos menos la suma de las casillas que están no sombreadas, me dará la suma de las casillas sombreadas, que es 12. ¿Qué vendría a ser mi respuesta? Bueno, aquí, para que nuestro problema quede totalmente resuelto, vamos a distribuir ahora los números del 1 al 8 en la figura. Recordemos lo siguiente, jóvenes estudiantes, ¿no? Recordemos que los números que estaban aquí en el centro sumaban 24. ¿Qué quiere decir eso, mis estudiantes? Quiere decir que yo tengo que buscar de estos 8 números, tengo que seleccionar 4, de tal forma que estos sumen 24, para que mi distribución sea posible. Entonces, bueno, después de algunos intentos, he elegido el 8, el 3, el 7 y el 6, de tal forma que si aquí, ¿no? Estos suman 24, ¿no? Si acá yo tengo 11, para 15 me faltaría 4, acá yo tengo 10, para 15 me faltaría 5, acá yo tengo 13, para 15 me faltaría 2, y acá tengo 14, para 15 me faltaría 1, y con esto ya estaría completando mi distribución numérica. Bien, jóvenes, vamos con el segundo problema. El segundo problema dice así: distribuye los números del 1 al 13 en las casillas mostradas. Luego indica la suma de las casillas sombreadas. Bien, jóvenes, de la misma manera del problema anterior, yo tengo que distribuir números del 1 al 13 de tal forma que estas filas sumen 25. Bien, jóvenes, entonces, de forma similar, las casillas sombreadas les he puesto un X, Y, Z en este caso. Y si nos damos cuenta, todos los números que están aquí, o mejor dicho, todas las sumas, este es 25, este es 25, este es 25 y este es 25, ¿no? Entonces todas las casillas deben sumar 100. O sea, todas las filas, perdón, deben sumar 100. Y esa suma se va a obtener simplemente sumando todos los números. Y todos los números no son más que del 1 al 13. Pero igual que el problema anterior, notamos que el que está aquí, el X, se suma una vez, dos veces.
Igual el y se suma una vez, dos veces. Y el z también se suma una vez, dos veces. Una de las veces estaría aquí desde el 1 al 13. Y la otra vez lo voy a poner acá como una suma indicada. Bien, mis jóvenes estudiantes, bueno, del 1 al 13, si no me equivoco, es 91. Paso a restar y me doy cuenta que x, y, z suma 9, ¿no? Que vendría a ser mi respuesta. Es decir, que mis casillas sombreadas, ¿no?, suman 9. Bien, jóvenes, pero todavía no he completado la distribución numérica. Bueno, no me pedían, pero acá vamos ahora nosotros a completar del problema anterior, vamos a hacer la distribución numérica, ¿no? Nos habíamos dado cuenta que x, y, z sumaban 9. Es decir, yo tengo que de estos 13 números colocar 3 números que sumen 9. Si yo no coloco 3 números que salen 9, mi distribución no va a ser posible. Bueno, vamos a colocar el 2, 3 y 5 si suman 9. Y bueno, podemos completar aquí con el 2 y el 9 para que me sube 25. Podemos completar aquí con el 10 y el 13 para que me sube 25. Podemos completar aquí, a ver, con el 5 y 11 para que sume 25. Sumamos, ¿sí? Y los números que me quedan los voy a colocar aquí. Verifiquemos, a ver, miren, jóvenes, acá tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13. Y cumplen con la suma indicada. Esto, mis estudiantes, es un tipo de distribución numérica que nosotros debemos reconocer y cuya solución se plantea de esta forma. Otro tipo de distribuciones numéricas, mis jóvenes estudiantes, que nosotros debemos reconocer es esta, por ejemplo. Dice, ubica en cada casillero los números del 1 al 8 con la condición de que la diferencia entre dos números vecinos no sea menor de 4. Luego, da como respuesta la diferencia positiva de los números ubicados en las casillas sombreadas. A ver, hay que hacer una precisión, que la figura es esta de acá. Y aquí vamos a hacer nuestra solución. A ver, para poder resolver el problema hay que entenderlo. Yo voy a colocar, hay 8 casillas y voy a colocar números del 1 al 8. Bueno, entonces, si yo coloco un número, dice que su vecino, la diferencia entre este vecino no sea menor que de 4. Es decir, tiene que ser, puede ser, la diferencia puede ser 5, puede ser 6, pero también podría ser 4, porque dice no sea menor que 4, es decir, puede ser también igual. Es decir, si yo coloco acá el 8, acá podría colocar el 4, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. A ver, vamos a empezar. ¿Qué les parece, jóvenes, si empezamos con el 5? Bueno, si nosotros empezamos con el 5 y el vecino, la diferencia con el vecino no debe ser menor a 4, es decir, debo colocar el 1. Si yo coloco el 1, el que está aquí, con el 1, su diferencia no debe ser menor que 4. Entonces tengo para poner el 6 o tengo para poner el número 7, inclusive el 8. Pero vamos a colocar el 6. Bueno, si acá está el 6, la diferencia con su vecino que está aquí tampoco debe ser menor a 4. Bueno, colocamos por ejemplo el número 2. 6 menos 2 da 4, no es menor a 4, muy bien. Y si acá es 2, acá entonces tengo que colocar un número cuya diferencia con el 2 no sea menor que 4. Entonces colocamos el 7. 7 menos 2 es 5, no es menor que 4. Entonces, como acá ya coloqué un 7, bueno, acá tendré que colocar el 3. Y si acá coloqué el 3, ¿no?, la diferencia no es menor que 4, aquí voy a colocar el 8. Y por último, si no me equivoco, me falta el 4. Entonces, cumple con las condiciones del problema. He resuelto o he completado una distribución de tal forma que cumple con la condición del problema. Ahora me están pidiendo la diferencia positiva, es decir, la diferencia positiva, ¿no? 7 menos 2 sería 5. ¿Qué vendría a ser? Mi respuesta. Continuamos. En el problema número 4, dice así. En cada círculo del gráfico mostrado debe escribirse un número entero positivo, distinto de los demás, de tal modo que dos números cualesquiera, unidos por un segmento, no sean consecutivos.
calcular el menor valor que puede tomar la suma de los números escritos. Muy bien, mis jóvenes estudiantes, ¿no? Vamos con la resolución. A ver, vamos a entender el problema. Tenemos esta figura y el enunciado decía así, ¿no? Que yo tengo que colocar números, ¿no? Que no sean iguales, ¿no? De tal forma de que si yo coloco acá un número, el que está unido, este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí, no deben ser consecutivos. Es decir, si yo coloco acá el 1, acá no puede ir el 2, acá tampoco el 2, acá tampoco el 2 y tampoco el 2. Entonces yo podría comenzar a probar, pero antes de probar tengo que analizar, que es también un propósito de nuestra sesión. Y me doy cuenta de que si cualquier número que yo coloque aquí, cualquiera, este número que yo coloque siempre va a estar enlazado con él, con él y con él. Y el número que no esté enlazado, o sea, la casilla que no va a estar enlazada, ¿no? Sí, va a ser la que está frente a él, o sea, esta. Entonces yo tengo que partir por ese análisis, ¿no? Entonces, como ahí me dicen la menor suma posible, entonces yo tengo que colocar los menores números posibles, o sea, los más bajos. Y bueno, obviamente que el más bajo será el 1. Si yo coloco el 1 aquí, mis jóvenes estudiantes, ¿no? Entonces, necesariamente a su frente, ¿no? En ninguno de estos casilleros puede ir el 2 y el 2 podría ir aquí. Ahora, si yo quiero colocar el 3 no puede ir en ninguno de estos casilleros, tendría que ir aquí. Pero este casillero ya está ocupado por el número 1, entonces quiere decir que el 3 ya no podría estar entre mis números. Por lo tanto, el siguiente sería el número 4, lo voy a poner aquí. Si acá está el 4, entonces el único casillero que no está enlazado sería al frente, que está el 5. Y si acá está el 5, ¿no? Ni aquí podría ir el 6, quiere decir que el 6 ya no podría estar. Entonces le colocamos el 7. Y si acá está el 7, inmediatamente aquí tendría que poner el 8. Muy bien, jóvenes, estos números que están aquí van a ser los, mejor dicho, estos números son los más pequeños posibles que puedo colocar, de tal forma que cumplan con la condición de mi problema. Y bueno, nos están pidiendo la suma de estos, que serían 1 más 2 más 4 más 5 más 7 y más 8. A ver, sumamos, acá tengo 3, 7, 12, 19, 27, que vendría a ser mi respuesta. Bien, jóvenes, muchas gracias, esperando sus comentarios, sugerencias, hasta una próxima.